Sin querer, oí a mis padres decidir darle todo a mi hermano. Entonces mamá me envió un mensaje: no llames ni vengas. Terminamos. Miré la pantalla, dejé el té y escribí 2 palabras. Bueno. La casa estaba en silencio, pero mi mente sonaba como una alarma de incendios. Si tu propia familia alguna vez ha actuado como si no existieras, sabes que el silencio puede ser el sonido más fuerte de la habitación. Por la mañana, mi teléfono estaría lleno de llamadas perdidas y mensajes suplicantes. Pero la noche anterior, fue cuando elegí la paz en lugar de pedir permiso. Sigue mirando. Cuando la gente me pregunta cómo era mi familia, suelo sonreír y decir que era normal porque desde fuera, parecíamos perfectos. Papá tenía 5 restaurantes en Portland. El comedor familiar Hayes estaba pintado con grandes letras doradas en cada cartel. Mamá se encargaba del dinero. Jason era el encantador. Y yo, bueno, yo era la invisible. Nuestras tarjetas de Navidad se veían perfectas. Suéteres a juego, risas falsas, las perlas de mamá brillando en las luces del árbol. Lo que nadie vio fue lo que pasó después de que la cámara apagara el silencio. El sistema de clasificación, las pequeñas pistas de que no era la favorita. Papá solía decir que Jason lleva los negocios en la sangre. Tú tienes arte. Decía arte como si fuera una enfermedad. Cuando tenía 14 años, Jason se compró una bicicleta de montaña nueva. Yo conseguí una en una venta de garaje pintada con aerosol azul para que combinara con la suya. A los 17, chocó su auto mientras escribía mensajes. Papá le compró otra en menos de una semana. Cuando me pusieron una multa de estacionamiento, no pude usar el auto durante un mes. Pensarías que dejaría de importarme, pero no fue así. Seguí intentándolo. Cuando entré a la escuela de diseño en Seattle, volví a casa agitando la carta de aceptación como si fuera oxígeno. Papá apenas la miró. Si te vas de los restaurantes, dijo, te vas de esta familia. Mamá se quedó allí parada con los labios apretados, asintiendo detrás de él. Jason sonrió como si acabara de ganar algo. Tal vez lo había hecho. Así que me fui. Trabajé como camarera por la noche, ayudaba a estudiantes de diseño durante el día, vivía de fideos y café baratos. Enviaba postales a casa cada semestre. Nadie me contestaba. Pero lo logré. Me gradué con honores, volví a Portland, abrí pequeños apartamentos, oficinas, restaurantes. Curiosamente, el tipo de lugares que hacía papá. A los 33, tenía clientes que confiaban en mis ideas más que mis propios padres. Y aún así, cuando mamá enfermó, aparecí. Los tratamientos fueron terribles. Quimio, radioterapia, médicos en San Francisco. El seguro apenas ayudó. Ni lo pensé 2 veces. Simplemente pagué. Facturas, vuelos, hoteles. Cuando mejoró, me envió un mensaje: gracias por todo, cariño. Eso fue todo. Sin llamada, sin abrazo, solo ese mensaje. Unos años después, Jason me llamó con su gran idea, un food truck. 6 meses después, el accidente fue más fuerte que su primer coche. Le envié $25,000 para que no se endeudara, y luego otros $15,000 para ayudar a los restaurantes de papá cuando se rompió el equipo. Se jactó de haber arreglado el negocio. Nunca mencionó mi dinero. Es curioso cómo el amor te hace seguir dando dinero mucho después de haber dado demasiado. Me repetía que estaba ayudando a la familia, que quizá esta vez por fin me verían. Pero la familia no se construye con dinero. Se construye con respeto. Y en casa, esa palabra no existía para mí. Así que cuando papá me convocó para otra cena familiar para hablar de negocios, acepté. Pensé que quizá por fin pedirían ideas, no dinero. En cambio, esa cena se convirtió en la noche en que supe la verdad. Y más tarde, de pie en esas escaleras, al oír a mi padre decir, todo va para Jason, comprendí algo que había ignorado toda mi vida. Nunca fui parte del legado. Solo era el banco. No debía estar en casa esa noche. El plan era pedir comida para llevar, acostarme temprano y olvidarme de la incómoda cena familiar de la semana anterior, en la que papá había pedido $50,000 como si fuera postre.
Pero cuando me di cuenta de que había dejado mi viejo portafolio de diseño en el ático, bocetos de la universidad que necesitaba para una presentación, fui en coche. Eran casi las 19. La casa brillaba cálidamente tras las cortinas, la clase de luz que antes significaba seguridad. Al entrar, lo primero que me impactó fue el olor del asado de mamá. Por un segundo, casi volví a la normalidad. Dejé las llaves en silencio, lista para gritar. Pero entonces oí mi nombre. La voz de papá, baja, firme. Jason es el único que de verdad se preocupa por esta familia. Él es el futuro. Ella simplemente vive su propia vida. La risa de Jason siguió, tranquila y mezquina. Así que está decidido. Entonces todo me toca a mí. La respuesta de papá me atravesó como un cristal. Todo. La casa, los restaurantes, las cuentas bancarias. Ya estaba harta de nosotros. Mamá dudó. Su tenedor chocó contra el plato. Ella pagó mi tratamiento, Steven. El tono de papá se endureció. Fue su decisión. No se recompensa a alguien por hacer lo que debería haber hecho por amor. Y entonces Jason volvió a reírse entre dientes. Supongo que es oficial. Soy el heredero. Me quedé paralizada al pie de las escaleras, con el corazón latiéndome tan fuerte que ahogaba sus voces. Estaban reescribiendo la historia. Años de sacrificio se convirtieron en ruido de fondo. Quería intervenir, gritar que no pedía una herencia, solo respeto. Pero no podía moverme. Lo que me destrozó no fueron las palabras de papá. Fue el silencio de mamá. No me defendió, ni siquiera susurró una protesta, simplemente siguió comiendo. Retrocedí lentamente, temerosa de que el crujido del suelo me delatara. Mis dedos rozaron la barandilla, fría y suave como si también me estuviera observando. Para cuando llegué a la puerta, sentía el pecho vacío. De vuelta a casa, mi mente lo repasaba una y otra vez como una película rota. La voz de papá diciéndole todo a Jason. Jason riendo, mamá callada. Cuando mi teléfono vibró esa noche, pensé que podría ser culpa. Tal vez mamá me contactó, dándose cuenta de que la había oído. En cambio, su mensaje iluminó la pantalla como una cerilla. No llames o no vengas. Se acabó. Sin puntuación, sin explicación, solo contundencia. Durante un minuto entero, me quedé mirando el mensaje. Luego dejé el té y escribí 2 palabras. De acuerdo. No lloré, no tiré el teléfono, no supliqué para entender. El reloj siguió sonando, el té se enfrió y el silencio de mi apartamento me invadió hasta que lo sentí como algo vivo. Si alguna vez alguien a quien amas te ha borrado con una sola frase, sabes que el dolor no explota, se cuela. Reescribe cada recuerdo uno por uno. Esa noche, me senté en la oscuridad, revisando cada pago que les había hecho. Facturas del hospital, tarjetas de crédito, facturas del restaurante. Cada dólar era prueba de cuánto había intentado pertenecer. Y al mirar la lista, me di cuenta de que pertenecer nunca había sido una opción. No dormí esa noche. La ciudad estaba silenciosa fuera de mi ventana, una fina niebla cubriendo las farolas. Me senté a la mesa de la cocina, con el teléfono boca abajo, mirando al vacío. El mensaje seguía resonando en mi cabeza. No llames o no vengas. Se acabó. Uno pensaría que ese tipo de mensaje destrozaría a alguien, pero no me derrumbé. Me quedé paralizada. La clase de quietud que surge justo antes de que una tormenta cambie de dirección. Cuando la primera luz de la mañana se derramó sobre mi mostrador, abrí mi portátil. Correos, facturas, pagos automáticos, línea tras línea de recordatorios de que había estado pagando a las mismas personas que acababan de cortarme el servicio. La medicina de mamá, las deudas del negocio de Jason, 2 facturas de restaurante, pagos del seguro, todo a punto de renovarse automáticamente. Cada línea me ataba a ellas como una cadena invisible. Volví a desplazarme, luego pulsé cancelar en la primera, luego en la siguiente, y en la siguiente. Cada clic sonaba más fuerte que el anterior. Una rebelión silenciosa, un sonido que solo yo podía oír. Abrí otra pestaña, revisé mi saldo.
Meses de trabajo, noches largas, plazos sin dormir, todos agotados por sus problemas. Susurré a la habitación vacía, ya no. A media mañana, había cortado todas las conexiones. Sin pagos, sin red de seguridad, sin acceso. Entonces abrí la carpeta que aún estaba en mi mesa. La propuesta de negocio que llevé a aquella cena familiar. La que habían descartado, de la que se habían reído, ignorado. Hojeé cada página. Análisis de costes, planes de renovación, nuevas ideas de marca, mi trabajo, mi tiempo, mi cerebro. Lo habían llamado un desperdicio. Así que decidí darle un valor. Esa tarde, llamé a un contacto de la conferencia de hostelería a la que había asistido meses atrás, un jefe de proyectos de Pacific Restaurant Group. Oye, dije en tono ligero. ¿Recuerdas el concepto de sostenibilidad que mencioné? Tengo una propuesta completa lista. ¿Podemos verla?, preguntó. Mañana, dije. Colgué y me recosté en la silla. Por primera vez en meses, el aire de mi apartamento se sentía limpio. Esa noche, el nombre de Jason apareció en la pantalla de mi móvil. Luego el de papá, luego el de mamá. No contesté. No porque ya no me importara, sino porque por fin me importaba. A medianoche, había borrado el último rastro de ellos de mis cuentas. Solo quedaba el silencio. Y en ese silencio, comenzó algo nuevo. Una calma que no reconocía. La calma de alguien que por fin ha dejado de suplicar ser amado por las personas equivocadas. Querían que termináramos. Bien. Iba a mostrarles cómo era realmente terminar. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó de llamadas perdidas y mensajes. 37 llamadas antes de las 9 de la mañana, para ser exactos. Mamá, papá, Jason, números desconocidos, mensajes de voz apilados uno tras otro, sus voces superpuestas como estática. La voz de papá se quebró a la mitad de mi nombre antes de colgar. El mensaje de Jason fue más corto. Mocoso egoísta, arregla esto. El de mamá fue el último. Su tono era suave, ensayado. Cariño, por favor, llámanos. Esto no es propio de ti. Silencié el teléfono y volví al trabajo. 3 propuestas de diseño para esa semana. 2 reuniones con clientes y un correo electrónico muy importante de Pacific Restaurant Group esperando en mi bandeja de entrada. Cuando lo abrí, mi corazón se calmó. Asunto, me encantó tu idea. ¿Podemos reunirnos mañana para hablar de la colaboración? Sonreí. Pensaron que cortarme el contacto me destruiría, pero solo hizo espacio para algo mejor. Al mediodía, las llamadas se volvieron desesperadas. Papá envió un correo electrónico con el asunto: restauración urgente de pagos inmediatamente. Jason envió un mensaje: estás arruinando los restaurantes. Luego otro: nos debes una, Tina. Puse el teléfono boca abajo, serví café y susurré: no te debo nada. Esa noche, salí de la oficina más tarde de lo habitual. El garaje estaba medio iluminado, un zumbido suave de luz fluorescente resonando en el concreto. Al llegar a mi auto, alguien salió de las sombras. Jason. Oye, dijo, con voz aguda y ojos vidriosos. Nos has estado ignorando. Ocupado, respondí. Se acercó. Vuelve a activar los pagos. No. Su cara se puso roja. ¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Lo miré a los ojos. No, Jason. Creo que finalmente dejé de fingir que somos familia. Apretó la mandíbula, la mano temblando como si quisiera agarrarme. Antes de que pudiera, se oyeron pasos. Tom, uno de mis compañeros, apareció con otros 2. ¿Todo bien, Tina? Jason los miró y luego me miró a mí. Esto no ha terminado. Sí, dije en voz baja. Sí. Se marchó hecho una furia, murmurando algo sobre abogados y traición. Pero el temblor en su voz me indicó que ya sabía que había perdido el control. 3 días después, Madison apareció en mi oficina. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido como si no hubiera dormido en días.
Siento venir, dijo, sosteniendo una carpeta contra su pecho. No sabe que estoy aquí. Le hice un gesto para que se sentara. Jason. Ella asintió. Tienes que ver esto. Cuando deslizó la carpeta por el escritorio, se desparramaron papeles, recibos, extractos bancarios, resúmenes de transacciones, dinero del restaurante enviado a cuentas personales, una compra de un Rolex. Viajes a Las Vegas, vuelos en primera clase a Miami. Decenas de miles de dólares robados de las cuentas del restaurante en 3 años. Levanté la vista. ¿Encontraste esto? Ella asintió de nuevo. He estado ayudando con la contabilidad desde que nos comprometimos. Al principio, pensé que el dinero que faltaba eran errores, pero es él. Lleva años robando del negocio de tus padres. Empezó a llorar. Lo dejo. No puedo casarme con alguien que roba a su propia familia. Me incliné hacia adelante. Madison, me acabas de dar justo lo que necesitaba. A la tarde siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Papá. Reunión familiar mañana, a las 2. Bridge Café en el centro. Sin saludos, sin preguntas, solo una exigencia. Perfecto. Bridge Café olía a café quemado y a abrigos empapados por la lluvia. Ya estaban allí cuando llegué. Mamá mirando por la ventana, papá sentado y rígido, Jason revisando su teléfono. Cuando me acerqué a la mesa, los tres levantaron la vista en el momento justo, como depredadores que detectan a su presa. Papá habló primero. Tu rabieta infantil está destruyendo el negocio familiar. Reí suavemente. ¿Infantil? ¿Te refieres a cortar el dinero que usaste sin preguntar? Mamá me tomó de la mano. Cariño, podemos arreglar esto. Vuelve a activar los pagos. Retiré la mano. No. Jason se recostó, sonriendo con suficiencia. Está amargada. Siempre lo ha estado. Abrí mi bolso, saqué un pequeño fajo de papeles. Qué curioso. Quizá quieras leerlos antes de llamarme amargada. Puse la carpeta de Madison sobre la mesa y se la deslicé. Recibos, transferencias bancarias, cada línea documentada. La sonrisa de Jason desapareció. ¿Qué es esto? Pruebas, dije, de cómo has estado robando en los restaurantes durante 3 años. Papá le arrebató los papeles. Su cara palideció, luego roja. ¿De dónde sacaste esto? De alguien cansado de limpiar lo que dejaba. Mamá se tapó la boca, susurrando, Jason. Empujó su silla hacia atrás. Son falsos. Se los inventó. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila. No los inventé. Me los dio tu prometido. ¿Abrió los ojos de par en par Madison? Te dejó, la interrumpí. Mujer inteligente. Por primera vez, papá pareció perdido. Aunque fuera cierto, dijo con voz temblorosa. Sigue siendo un asunto familiar. Claro, dije. Y la familia ayuda a la familia, ¿recuerdas? Se burló Jason. ¿Crees que eres mejor porque construyes casas elegantes para ricos? No, dije, poniéndome de pie. Porque yo construyo algo real, algo duradero. Volví a meter la mano en el bolso y puse otra carpeta sobre la mesa. La propuesta de negocio que habían calificado de pérdida de tiempo. Ayer vendí esto a Pacific Restaurant Group, dije. $500,000. A mamá se le resbaló el tenedor de entre los dedos. Jason me miró como si no entendiera las palabras. La cara de papá palideció por completo. Les encantó, continué. Dijeron que era exactamente el diseño ecológico que querían para sus 40 restaurantes. Parece que mi inútil título finalmente dio sus frutos. Jason dio un golpe en la mesa con la mano. Nos robaste la idea. No, dije, tan tranquilo como siempre. La rechazaste. ¿Qué diferencia? El silencio se prolongó. El tintineo de los platos en la barra llenó el aire. Tomé un sorbo lento de mi café. Veamos cómo te salva tu hijo elegido. La voz de papá era baja, casi un gruñido.
te arrepentirás de esto. Tal vez, dije, recogiendo mis cosas. Pero al menos me arrepentiré a mi manera. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de mamá me siguió, débil y temblorosa. Tina, por favor. Me giré lo suficiente para encontrarme con su mirada. Me dijiste que no llamara, que no viniera. ¿Recuerdas? Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Afuera, la lluvia había comenzado a caer. Ligera, constante, purificadora. Me quedé debajo por un momento, respirando el aire, dejando que el ruido del café se desvaneciera detrás de mí. Por primera vez en mi vida, no temblaba. No tenía miedo. Era libre. Esa noche, llegué a casa y encontré silencio. Sin llamadas, sin correos, sin mensajes. Apagué las luces, me serví una copa de vino y abrí mi portátil. $500,000 esperaba en mi cuenta. Ni dinero de venganza, ni dinero de culpa, solo una prueba de que no necesitaba su permiso para importar. Durante años, yo los había salvado. Ahora tendrían que aprender a sobrevivir sin mí. Cerré mi portátil, tomé un sorbo y sonreí para mí misma. La paz tenía un sabor. Sabía a libertad y a Cabernet. Pasaron 6 meses antes de que supiera nada. Fue la tía Patricia quien finalmente llamó. Su voz tenía esa mezcla de lástima y chismes que solo los familiares pueden dominar. Lo perdieron todo, cariño, dijo. Los 5 restaurantes desaparecieron. Declaraciones de quiebra, demandas, todo. Jason enfrenta cargos, malversación de fondos. Tu padre trabaja en una ferretería. Tu madre, a tiempo parcial en Macy's. No dije ni una palabra. Solo miré por la ventana de mi oficina el horizonte de la ciudad. Mi equipo riendo en la habitación de al lado. Patricia dudó. Preguntaron por ti. Creo que finalmente lo entienden. Casi me reí. Tal vez, pero esa comprensión es demasiado tarde. Esa noche, revisé mis viejos mensajes. El mensaje de mamá seguía ahí, brillando en la pantalla. No llames o no vengas. Terminamos. Por primera vez, no sentí dolor al leerlo. Solo distancia. Escribí un último mensaje. Nunca lo envié. Solo lo susurré en el silencio. De acuerdo. A la mañana siguiente, abrí mi estudio temprano. La luz entraba a raudales, limpia y brillante. El pasado se sentía más pequeño en ese resplandor, como algo que ya había superado. A veces la mejor venganza no es ruidosa. Es paz. Sin gritos, sin súplicas, sin pruebas. Solo la silenciosa satisfacción de alejarme y ver cómo la verdad hace su trabajo. Si alguna vez has tenido que elegir la distancia sobre el daño, sabes exactamente cómo se siente. Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para la próxima.